Hola a todos, mi nombre es Maripolia Carvajal Guzmán y hoy quiero que me acompañen a ver unas series muy interesantes acerca de CFA en nuestra plataforma Netflix. Bueno, aquí entramos a nuestros perfiles, vamos a elegir el que más nos guste, en este caso pues somos los mejores estudiantes de CFA, así que le vamos a continuar. Y aquí, como ven en pantalla, vamos a ver las series que están en este momento ofreciendo en Netflix. Podemos tener a Economics Quantitative Method, Fixed Income y Derivatives. Bueno, entonces vamos a iniciar a ver esta grandiosa serie. Y la primera temporada es de microeconomía, entonces vamos a iniciar. Entonces tenemos la oferta y la demanda. Esta se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos y pueden ofrecer en el mercado a diferentes precios. Por otro lado, la demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos y pueden comprar a diferentes precios. En un gráfico de oferta y demanda, el eje vertical representa el precio del bien o servicio y el eje horizontal representa la cantidad. Cuando las curvas de oferta y demanda se presentan en el mismo gráfico, el punto de intersección entre ambas curvas determina el punto de equilibrio, es decir, el precio y la cantidad a los que los productores están dispuestos a vender y los consumidores están dispuestos a comprar. Seguimos con el modelo de elasticidad. Este dice que se utiliza para medir la sensibilidad de la cantidad demandada o ofrecida de un bien o servicio ante cambios en sus determinantes, como el precio, el ingreso o los precios de bienes relacionados. La elasticidad se calcula como el porcentaje de cambio en la cantidad dividido por el porcentaje de cambio en el determinante. Como podemos ver, la elasticidad precio de la demanda tiene una fórmula, la cual es elasticidad precio de la demanda es igual al porcentaje de cambio en la cantidad ofrecida sobre el porcentaje de cambio en el precio. Si la elasticidad precio de la oferta es elástica, es decir, mayor que 1, significa que la cantidad ofrecida varía en mayor proporción que el cambio en el precio. Por otro lado, si la elasticidad precio de la oferta es inelástica menor que 1, significa que la cantidad ofrecida varía en menor proporción que el cambio en el precio. En este caso, los productores son menos sensibles a los cambios de precio y no están dispuestos a aumentar la cantidad ofrecida en gran medida, incluso si el precio aumenta. Como podemos ver acá abajo, la elasticidad precio de la demanda tiene una fórmula la cual es el porcentaje de cambio de la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio en el precio. Es decir, si la elasticidad precio de la demanda es elástica, es decir, que es mayor que 1, significa que la cantidad demandada varía en mayor proporción que el cambio en el precio. Pero por otro lado, si la elasticidad precio de la demanda es inelástica menor que 1, significa que la cantidad demandada varía en menor proporción que en el cambio en el precio. Seguimos con el efecto ingreso y el modelo de sustitución. Entonces tenemos que el modelo de sustitución analiza cómo los consumidores cambian su consumo entre bienes sustitutos en respuesta a cambios en los precios relativos. Si el precio de un bien aumenta, los productores tienden a sustituirlo por bienes similares que sean más baratos, lo que se conoce como efecto de sustitución. Y el efecto ingreso es una parte del cambio en la cantidad demandada de un bien que se debe a cambios en el poder adquisitivo del consumidor causados por cambios en el precio del bien. Entonces tenemos acá un claro ejemplo. Supongamos que el precio de los teléfonos móviles aumenta significativamente. Este aumento de precio tendría un efecto ingreso negativo en los consumidores, ya que ahora necesitarían destinar una mayor proporción de su presupuesto disponible para comprar un teléfono móvil. Como resultado, el poder adquisitivo de los consumidores disminuiría en relación con los teléfonos móviles. Ahora vamos a analizar el modelo de sustitución en el escenario. Debido al aumento de precio de los teléfonos móviles, los consumidores pueden optar por buscar bienes sustitutos más económicos. En este caso, los bienes sustitutos podrían ser teléfonos móviles de marcas menos conocidas o modelos más antiguos que sean más asequibles. Seguimos con el análisis de la oferta. Este implica examinar los factores que influyen en la cantidad ofrecida de un bien o de un servicio en el mercado. Esto incluye considerar el precio del bien, los costos de producción, la tecnología utilizada y otros determinantes relevantes. Este análisis de la oferta ayuda a comprender cómo los productores toman decisiones sobre cuánto producir.
Tenemos acá la función de producción en la que muestra la relación entre la cantidad de insumos utilizados en el proceso de producción y la cantidad de producción obtenida. Es una forma de representar cómo los insumos se transforman en bienes o servicios utilizando una combinación específica de factores de producción. En el modelo de disminución de los rendimientos marginales, sugiere que a medida que se agrega una unidad adicional de un insumo específico, mientras los demás insumos se mantienen constantes, el incremento en la producción adicional resultante se reduce gradualmente. Esto se debe a que los insumos adicionales pueden enfrentar restricciones o limitaciones en su eficiencia o productividad. Un ejemplo muy sencillo para ilustrar este concepto es el de un agricultor que cultiva un campo de maíz. Supongamos que el agricultor comienza con una cantidad fija de tierra, mano de obra y capital. Utiliza fertilizantes para mejorar la producción de maíz. Al principio, cuando el agricultor aplica una cantidad moderada de fertilizante, la producción de maíz aumenta rápidamente. Cada unidad adicional de fertilizante contribuye a un incremento significativo en la producción, lo que se traduce en rendimientos marginales crecientes. Esto se debe a que el fertilizante ayuda a mejorar la calidad del suelo y proporciona nutrientes adicionales que benefician el crecimiento de las plantas. Sin embargo, a medida que el agricultor continúa aplicando más y más fertilizante, alcanza un punto en el que los rendimientos marginales comienzan a disminuir. Es decir, que cada unidad adicional de fertilizante proporciona un incremento más pequeño en la producción de maíz en comparación con las unidades anteriores. Acá, como podemos ver, el modelo de disminución de los rendimientos marginales muestra que a medida que se aumenta una variable, en este caso que es la cantidad de fertilizante, la producción adicional obtenida se vuelve cada vez menor. Esto resalta la importancia de encontrar el equilibrio óptimo en el uso de los recursos para maximizar la producción y evitar el desperdicio innecesario de insumos. Ahora tenemos las economías y deseconomías de escala. Esta se refiere a los beneficios que una empresa obtiene al aumentar su producción, lo que resulta en una reducción de los costos unitarios. Por otro lado, las deseconomías de escala ocurren cuando los costos unitarios aumentan a medida que la producción de una empresa se expande más allá de cierto punto. Entonces tenemos dos claros ejemplos para las economías de escala. Un ejemplo puede ser la tecnología, ya que al invertir en tecnología avanzada, una fábrica puede aumentar su productividad y producir más bienes con menos recursos y mano de obra. Otro ejemplo puede ser la distribución eficiente. Una empresa que transporte puede reducir sus costos unitarios al expandir su red de distribución, ya que puede aprovechar la infraestructura existente y optimizar las rutas de entrega. Por otro lado, tenemos los ejemplos de deseconomías de escala, en la cual podemos tener la coordinación y la comunicación, ya que a medida que una empresa crece, puede volverse más difícil coordinar y comunicar eficientemente entre los diferentes departamentos y niveles jerárquicos. También tenemos la especialización limitada. A medida que una empresa se expande, puede haber una reducción en la especialización y experiencia de ciertas áreas. Esto puede afectar negativamente la calidad y eficiencia de la producción, lo que se traduce en costos unitarios más altos. Bueno, acá llegamos a la segunda temporada, que son estructuras de mercados, y tenemos 4 estructuras de mercado. La primera tenemos la competencia perfecta, que es un tipo de mercado en el que hay muchos compradores y vendedores que ofrecen bienes homogéneos y ninguno de ellos tiene el poder de influir en el precio del mercado. Los precios son determinados por la oferta y la demanda. Y en este mercado los competidores tienen acceso a la misma información y tecnología y no hay barreras para la entrada o salida de la industria. Un ejemplo de mercado de competencia perfecta podría ser el mercado de productos agrícolas. Después tenemos la competencia monopolística. Es un tipo de mercado en el que hay muchos compradores y vendedores que ofrecen productos diferenciados, lo que significa que cada vendedor puede fijar un precio ligeramente diferente. En este mercado, los vendedores tienen cierto poder de mercado y pueden influir en el precio de venta de sus productos. Hay pocas barreras para la entrada, pero la diferenciación del producto crea una lealtad del cliente y dificulta la entrada de nuevos competidores.
Un ejemplo de competencia monopolística podría ser el mercado de los restaurantes de comida rápida. Ahora tenemos el oligopolio. Este es un tipo de mercado en el que hay pocos vendedores que ofrecen productos similares o idénticos. En este mercado, los vendedores tienen un cierto poder de mercado y pueden influir en el precio de venta de sus productos. Las barreras de entrada son altas, lo que hace que sea difícil para nuevos competidores entrar en el mercado. Un ejemplo de oligopolio podría ser el mercado de teléfonos móviles, donde solo hay unos pocos fabricantes que dominan el mercado. Y por último tenemos el monopolio, que es un tipo de mercado en el que hay solo un vendedor que ofrece un producto sin sustitutos cercanos. El monopolista tiene un control total sobre la oferta y el precio del producto. En un monopolio las barreras a la entrada son altas, lo que hace que sea difícil para nuevos competidores entrar en el mercado. Un ejemplo de monopolio puede ser el suministro de agua o electricidad de una ciudad donde hay solo un proveedor. Bueno, acá llegamos a la temporada 3 de macroeconomía y tenemos el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Esta es una medida de valor total de la producción de bienes y servicios finales en un país durante un periodo de tiempo determinado, que es generalmente un año. Este PIB se calcula sumando el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país, ya sea por empresas nacionales o extranjeras. Pero también tenemos que hay un PIB nominal, que es una medida de valor total de la producción de bienes y servicios finales en su país sin tener en cuenta la inflación. Es decir, que el PIB nominal utiliza los precios actuales de los bienes y servicios para calcular su valor. Tenemos el PIB deflactor, que es una medida del PIB que tiene en cuenta la inflación. Se utiliza para ajustar el PIB nominal a su valor real, eliminando el efecto de los cambios de los precios. Y por último tenemos el PIB real, que es una medida de valor total de la producción de bienes y servicios finales en un país ajustado por la inflación. Se calcula utilizando el PIB nominal y el deflactor del PIB para eliminar el efecto de inflación. Ahora tenemos la inflación, que se refiere al aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía. Esta se mide comúnmente utilizando el índice de precios al consumidor, el IPC, que mide los cambios en el costo de una canasta de bienes y servicios representativa de los patrones de consumo de los hogares. Tenemos el desempleo, que se refiere a la situación en la que las personas que están en edad y capacidad de trabajar no tienen trabajo remunerado disponible, así que la tasa de desempleo es la proporción de la fuerza laboral que está desempleada. Y tenemos el balance fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno en un periodo de tiempo determinado. Un balance fiscal positivo indica que el gobierno está recaudando más de lo que está gastando, mientras que un balance fiscal negativo indica lo contrario. En la creación de dinero, tenemos que se refiere al proceso mediante el cual se genera dinero en una economía. Los bancos comerciales pueden crear dinero a través de préstamos bancarios y otros mecanismos financieros. Las funciones del dinero incluyen servir como medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. También tenemos la teoría cuantitativa del dinero. Esta establece que la cantidad de dinero en circulación en una economía está directamente relacionada con los niveles de precios. Esta teoría sostiene que un aumento en la oferta de dinero conducirá a un aumento en los precios. Bueno, acá tenemos el efecto Fisher. El efecto Fisher es el efecto opuesto que se produce entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. Y el efecto inflacionario se refiere al hecho de que la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero con el tiempo. La política fiscal se refiere a las medidas del gobierno que afectan los niveles de gasto público y la recaudación de impuestos. Estas políticas fiscales pueden utilizarse para estimar el crecimiento económico o para frenar. Y tenemos el multiplicador fiscal, que es un concepto económico que describe el impacto que tiene un cambio en el gasto público o en los impuestos sobre la actividad económica en general. Se refiere a la relación entre el cambio en el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, y el cambio en el gasto público o los impuestos. Bueno, acá tenemos
tenemos dos modelos macroeconómicos muy importantes. El primero es el que representa la interacción entre el mercado de bienes, que es la IS, y el mercado de dinero, LM. Este modelo muestra cómo los cambios en el gasto público, la inversión, los impuestos, la oferta monetaria y la preferencia por la liquidez afectan los niveles de producción y la tasa de interés donde el mercado de bienes está en equilibrio, mientras que la curva LM muestra las combinaciones de producción y la tasa de interés donde el mercado monetario está en equilibrio. Por otro lado, tenemos este otro modelo que se refiere a las curvas de demanda agregada, AD, y oferta agregada, AS. La curva de demanda agregada muestra la relación entre el nivel general de precios y la cantidad de bienes y servicios demandados por una economía. La curva de oferta agregada muestra la relación entre el nivel general de precios y la cantidad de bienes y servicios ofrecidos en una economía. Esta intersección de las curvas AD y AS determina el equilibrio macroeconómico representado en el nivel de producción y precios en la economía. Cambios en la demanda agregada o la oferta agregada pueden desplazar estas curvas y afectar el nivel de producción y precios en la economía. Bueno, acá vamos terminando con la última temporada de Economics y tenemos el ciclo económico. Este es una fluctuación periódica en la actividad económica que experimenta un país a lo largo del tiempo. Se compone de 4 fases: expansión, auge, contracción y recesión. El ciclo económico es una de las principales preocupaciones de los economistas, ya que tiene un impacto significativo en la vida de las personas y en las políticas económicas que se adoptan. La fórmula para calcular el crecimiento del PIB es el PIB actual menos el PIB anterior sobre el PIB anterior por 100. Aparte de esto, tenemos los indicadores económicos. Estos son estadísticas que reflejan la actividad económica de un país, como el PIB, la tasa de desempleo, la inflación, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Los indicadores económicos son muy importantes porque permiten a los economistas y a los encargados de la toma de decisiones evaluar la salud de la economía y determinar qué políticas económicas deben implementarse. Por ejemplo, una tasa alta de desempleo puede indicar una recesión económica, lo que podría requerir estímulos fiscales o monetarios para reactivar la economía. Bueno, seguimos con los modelos de comercio internacional. Estas son teorías que explican cómo se lleva a cabo el comercio entre países y cómo se determinan los precios de los bienes y servicios que se intercambian. Entonces tenemos la ventaja absoluta, que cuando un país puede producir un bien de manera más eficiente que otro país. Tenemos la ventaja comparativa, cuando un país puede producir un bien con un costo de oportunidad más bajo que otro país. Y el modelo de Heschker, cuando los países se especializan en la producción de bienes que utilizan sus recursos más abundantes y baratos. Ahora tenemos los tipos de cambio. Estos tipos de cambio representan la tasa a la que se intercambia una moneda por otra en un mercado de divisas. Los tipos de cambio son importantes porque afectan el comercio internacional y al turismo. Por ejemplo, si una moneda se debilita frente a otra, puede hacer que los productos del país sean más baratos para los compradores extranjeros, lo que puede aumentar las exportaciones. Por otro lado, tenemos la balanza de pagos. Este es un registro de todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. La balanza de pagos se compone de 3 cuentas principales: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La balanza de pagos es importante porque refleja el grado de apertura económica de un país y su capacidad para financiar su déficit comercial y de inversión. La fórmula para calcular la balanza de pagos es la balanza de pagos igual a cuenta corriente más la cuenta de capital más la cuenta financiera. Bueno, acá vamos a ver otra serie porque estamos enganchadísimos con el tema, así que vamos a seguir con Quantitative Methods. Bueno, tenemos acá el valor temporal del tiempo. Este concepto de que el dinero disponible en el presente vale más que la misma cantidad de dinero en el futuro. Esto se debe a que su capacidad para generar intereses o rendimientos se basa en la premisa de que $1 hoy tiene un valor mayor que $1 en el futuro. También tenemos el flujo de efectivo.
que se refiere a los ingresos y egresos de efectivo en un negocio o proyecto durante un periodo de tiempo específico. Los flujos de efectivo pueden ser positivos, ingresos, o negativos, egresos, y son importantes para evaluar la rentabilidad y el valor de un proyecto. Ahora tenemos conceptos estadísticos. Estos incluyen una amplia gama de herramientas y métodos utilizados para recopilar, analizar e interpretar datos. Algunos de estos conceptos incluyen medidas de tendencia central como la media y la mediana, medidas de dispersión como la desviación estándar, correlación, regresión, distribuciones de probabilidad, intervalos de confianza, entre otros. Bueno, acá podemos seguir y tenemos que la varianza es una medida de dispersión que indica la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media. Se calcula como la media de los cuadrados de las desviaciones de cada dato respecto a la media. Una varianza alta indica que los datos están más dispersos alrededor de la media, mientras que una varianza baja indica que los datos están más cercanos a la media. Ahora tenemos la covarianza. La covarianza es una medida que indica la relación lineal entre dos variables. Mide cómo se mueven conjuntamente dos variables aleatorias en relación con sus medidas. Una covarianza positiva indica que las variables tienden a moverse en la misma dirección. Cuando una aumenta, la otra también tiende a aumentar. Mientras que una covarianza negativa indica que las variables tienden a moverse en direcciones opuestas, es decir, que cuando una aumenta, la otra tiende a disminuir. Una covarianza cercana a cero indica que no hay una relación lineal aparente entre las variables. Por último, tenemos la semivarianza, que es similar a la varianza, pero solo considera las desviaciones que son menores o iguales a la media. En otras palabras, calcula la varianza de los valores que están por debajo o igual a la media. Esta se utiliza para evaluar la volatilidad o riesgo negativo de una serie de datos. Listo, seguimos acá con la probabilidad. Esta es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento. Se expresa como un valor entre 0 y 1, donde 0 representa la certeza de que un evento no ocurrirá y 1 representa la certeza de que un evento sí ocurrirá. La probabilidad se utiliza para analizar y predecir resultados en diversos contextos. Entonces tenemos eventos independientes, eventos dependientes, que son dos eventos. Son dependientes cuando la ocurrencia o el resultado de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia de otros. En otras palabras, la probabilidad de que ocurra un evento dependiente está condicionada a una influencia por la ocurrencia del otro evento. Por ejemplo, supongamos que se lanzan dos dados. El evento obtener un número par en el primer dado y el evento obtener un número impar en el segundo dado son dependientes, ya que el resultado del primer dado afecta la probabilidad del segundo dado. Tenemos los eventos independientes, son dos eventos independientes cuando la ocurrencia o el resultado de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. En este caso, la probabilidad de que ocurra uno de los eventos no se ve influenciada por la ocurrencia o el resultado del otro evento. Por ejemplo, si lanzas una moneda y tiras un dado, los eventos obtener cara en la moneda y obtener un número par en el dado son eventos independientes, ya que el resultado de la moneda no afecta la probabilidad del dado y viceversa. Bueno, seguimos con el teorema de Bayes. Este establece que la probabilidad condicional de un evento A, dado que ha ocurrido un evento B, se puede calcular utilizando la probabilidad del evento B, dado que ha ocurrido A, multiplicada por la probabilidad de A y dividida por la probabilidad de B, como pueden ver en la fórmula de la pantalla. Seguimos con las distribuciones de probabilidad. Estos son modelos matemáticos que describen la probabilidad de ocurrencia de diferentes valores en un conjunto de datos. Algunas distribuciones de probabilidad comunes incluyen la distribución normal, la Monte Carlo y la distribución discreta y la distribución continua. Entre estas también tenemos la desviación estándar, que es una medida de dispersión que indica cuánto se alejan los valores individuales de un conjunto de datos con respecto a la media. En otras palabras,
Este mide la variabilidad o dispersión de los datos alrededor de la media. Una desviación estándar alta indica que los valores individuales están más dispersos, mientras que una desviación estándar baja indica que los valores están más cerca de la media. El error estándar es una medida de variabilidad o incertidumbre de una estimación estadística, como la media muestral o la diferencia entre dos medias muestrales. Representa la variación esperada entre las estimaciones obtenidas en diferentes muestras tomadas de la misma población. El error estándar se calcula dividiendo la desviación estándar por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Se utiliza para proporcionar una medida de la precisión de la estimación y para construir intervalos de confianza alrededor de la estimación. Seguimos con el muestreo y estimación. El muestreo es el proceso de seleccionar una muestra representativa de una población más grande para obtener información sobre esa población. La estimación se refiere al uso de la muestra seleccionada para hacer referencias y realizar estimaciones sobre los parámetros o características de la población. Eso implica el uso de técnicas estadísticas para calcular intervalos de confianza y estimaciones puntuales. Las pruebas de hipótesis es un procedimiento estadístico que se utiliza para evaluar la evidencia en contra o favor de una afirmación o suposición sobre una población. Se establece una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y se recopila la evidencia de la muestra para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Bueno, siguiendo con esto tenemos la regresión lineal, que es un modelo estadístico utilizado para analizar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. La relación lineal busca encontrar la mejor línea recta que se ajuste a los datos y puede usarse para predecir los valores de la variable dependiente en función de las variables independientes. Se basa en la suposición de que la relación de las variables es lineal. Y tenemos la regresión lineal simple, que es un caso particular de regresión lineal, donde solo hay una variable independiente que se utiliza para predecir una variable dependiente. En otras palabras, involucra la relación entre dos variables, una de las cuales se considera como variable de respuesta o dependiente, mientras que la otra se considera como variable predictora o independiente. Este busca encontrar la mejor línea recta que minimice las diferencias entre los valores observados y los valores predichos. Bueno, llegamos a otra serie que es muy interesante, que es Fixed Income. Bueno, ahora seguimos con los bonos. Este es un instrumento de deuda emitido por una entidad, ya sea una empresa, un gobierno o una institución, con el objetivo de obtener financiamiento. Los bonos representan una promesa de pago futuro, donde el emisor se compromete a pagar intereses periódicos al inversionista y devolver el capital invertido en una fecha de vencimiento predeterminada. Los bonos son negociables en el mercado y se utilizan como una forma de inversión y financiamiento. También tenemos el riesgo crediticio, que se refiere a la posibilidad de que el emisor de un bono no cumpla con sus obligaciones de pago, tanto de intereses como de capital, en el momento acordado. Es el riesgo de que el emisor no pueda cumplir con sus compromisos debido a dificultades financieras, quiebra o falta de liquidez. Y los inversionistas evalúan el riesgo crediticio de los bonos antes de invertir y utilizan indicadores como las calificaciones crediticias para tomar decisiones informadas. Bueno, ahorita tenemos el Interbank Offered Rate, que es la tasa interbancaria ofrecida por sus siglas en inglés, IBOR. Es una tasa de interés de referencia utilizada en los mercados financieros. Representa la tasa de interés a la cual los bancos están dispuestos a prestar fondos entre sí en el mercado interbancario. Las tasas IBOR son utilizadas como referencia para fijar el costo de financiamiento en una amplia gama de instrumentos financieros, incluidos los bonos. Ejemplos de tasas IBOR incluyen la LIBOR, London Interbank Offered Rate, y la Euribor, Euro Interbank Offered Rate. Ahora tenemos los mercados primarios y los secundarios. El mercado primario es donde los bonos y otros valores son emitidos y vendidos por primera vez. En este mercado, los emisores obtienen financiamiento directo al vender nuevos bonos a los inversionistas. El mercado primario es donde se establece el precio inicial del bono. Por otro lado, tenemos el mercado secundario,
que es donde los bonos ya emitidos se compran y venden entre inversionistas. En este mercado los inversionistas pueden vender sus bonos antes de la fecha de vencimiento y otros inversionistas pueden comprar esos bonos. El precio de los bonos en el mercado secundario fluctúa en función de la oferta y demanda, así como los factores como las tasas de interés y el riesgo crediticio. Ahora tenemos el precio en bono. El precio en bono se refiere al valor monetario, el cual se compra o vende en el mercado. El precio de un bono está determinado por factores como la tasa de interés de mercado, el tiempo restante hasta el vencimiento, el rendimiento requerido por los inversionistas y las características específicas del bono como su cupón y su riesgo crediticio. A medida que estos factores cambian, el precio del bono también puede fluctuar. Tenemos el rendimiento al vencimiento, que representa el rendimiento total que un inversionista puede esperar recibir si mantiene un bono hasta su fecha de vencimiento. Considera el precio del mercado actual del bono, los pagos del cupón y el tiempo restante hasta el vencimiento. Tenemos el rendimiento actual, que es el ingreso anual generado por un bono como porcentaje de su precio de mercado actual. Se calcula dividiendo el pago anual de cupón por el precio del mercado del bono. Y por último tenemos la opción convertible. Estos valores convertibles otorgan al titular derecho de convertir su inversión en un número predeterminado de acciones ordinarias de la empresa emisora. La relación de conversión específica de cantidad de acciones que se pueden adquirir para cada unidad convertible. Seguimos con duración. Bueno, la duración de Macaulay indica el tiempo medido en años en el que se tarda en recuperar el capital invertido en el momento inicial, entendiéndose como el plazo al vencimiento promedio del bono. Se construye como un promedio ponderado del valor presente de los flujos de efectivo de acuerdo con el tiempo en el que se van a recibir, dividiéndolos por el precio actual del bono. Ahora tenemos la duración modificada. Mide la sensibilidad del precio de un título de renta fija con respecto a las alteraciones sufridas por la rentabilidad del mismo, es decir, mide la sensibilidad de este tipo de activo financiero ante las variaciones de los tipos de interés. A diferencia de la duración de Macaulay, que esta se mide en años, la duración modificada únicamente es un porcentaje que nos indica la variación que se produce en el precio de mercado de un activo financiero por cada punto de variación en los tipos de interés. Por último, tenemos la convexidad. Esta es una medida de la relación entre el precio de un bono y los tipos de interés. Se utiliza para evaluar el impacto que una subida o caída de los tipos de interés pueden tener en el precio de un bono, lo que pone de relieve la exposición de riesgo del tenedor del bono. La convexidad permite mejorar la aproximación de la duración para variaciones en los precios de los bonos. Veamos en el gráfico la importancia de la convexidad. El bono 1 es más convexo que el bono 2. Para el mismo incremento de rentabilidad, la caída en precio es menor en el bono 2 con menor convexidad. Bueno, llegamos a otra serie muy chévere que es Derivatives y vamos a empezar diciendo que estos son instrumentos financieros cuyo valor deriva o se basa en el precio de un activo subyacente como acciones, bonos, materias primas o índices. Los derivados se utilizan para especular, cubrir riesgos o gestionar exposiciones a fluctuaciones de precios. Ejemplos comunes de derivados incluyen futuros, opciones y swaps. Ahora tenemos la cobertura. La cobertura implica la adopción de medidas para reducir o eliminar el riesgo asociado a movimientos adversos en el precio de un activo. Se busca protegerse de posibles pérdidas. En cambio, la especulación, por otro lado, busca aprovechar las fluctuaciones de los precios del activo para obtener ganancias. En lugar de reducir el riesgo, el especulador asume riesgos con la expectativa de obtener beneficios. Bueno, ahora tenemos los compromisos forward and contingent. Son acuerdos vinculantes entre dos partes para comprar o vender un activo en el futuro a un precio y fecha acordados. Los compromisos contingentes son acuerdos que dependen de un evento futuro específico. La ejecución del contrato está sujeta a la ocurrencia de ese evento.
Los forwards y futuros son contratos en los que dos partes acuerdan comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura a un precio preestablecido. La diferencia principal radica en cómo se negocian. Los forwards se negocian en el mercado extrabursátil y son personalizados, mientras que los futuros se negocian en mercados organizados y estandarizados. Tenemos los swaps y derivados de crédito. Los swaps son contratos en los que dos partes intercambian pagos de intereses o flujos de efectivo basados en diferentes variables financieras. Los derivados de crédito son instrumentos utilizados para transferir o mitigar el riesgo de crédito asociado a un activo o entidad. Ejemplos de derivados del crédito incluyen los CDS, los Credit Default Swaps. Ahora tenemos el arbitraje. Esta es una estrategia financiera que busca obtener ganancias aprovechando las diferencias de precios o condiciones en diferentes mercados. Los arbitrajistas compran y venden activos simultáneamente para beneficiarse de las ineficiencias del mercado sin asumir riesgos significativos. Y las controversias, los derivados y las estrategias asociadas a ellos han sido objeto de controversia. Algunos críticos argumentan que los derivados pueden aumentar la volatilidad del mercado y el riesgo sistemático, mientras que otros los consideran herramientas valiosas para la gestión de riesgos y la eficiencia del mercado. Bueno, ahora tenemos el contrato de opciones. Un contrato de opciones es un acuerdo entre dos partes en el que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar opción de compra o call o vender opción de venta put, un activo subyacente a un precio acordado en o antes de una fecha determinada. Tenemos un call largo, que es la compra de una opción de compra, lo que otorga al titular el derecho a comprar el activo subyacente. Un call corto es la venta de una opción de compra, lo que indica la obligación de vender el activo subyacente si el comprador ejerce la opción. Un put largo es la compra de una opción de venta, lo que otorga al titular el derecho de vender el activo subyacente. Un put corto es la venta de una opción de venta, lo que implica la obligación de comprar el activo subyacente si el comprador ejerce la opción. Tenemos el cover call, que es una estrategia en la que un inversor posee el activo subyacente y vende una opción de compra sobre ese activo. Esto genera ingresos por la prima de la opción, pero limita el potencial de ganancia si el precio del activo subyacente aumenta significativamente. Y tenemos el Marriott Put, que es una estrategia en la que un inversor posee el activo subyacente y compra una opción de venta sobre ese activo. Esto protege al inversor contra caídas del precio del activo subyacente, pero limita el potencial de ganancia si el precio del activo subyacente aumenta. Ahora tenemos un straddle. Uno largo es la compra simultánea de una opción de compra y una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Y uno corto es la venta simultánea de una opción de compra y una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Un strangle largo es similar a un straddle, pero las opciones de compra y venta tienen diferentes precios de ejercicio. Un strangle corto es la venta simultánea de una opción de compra y una opción de venta con diferentes precios de ejercicio. Put call parity es una relación entre los precios de las opciones de compra y de venta sobre el mismo activo subyacente con el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. Esta relación establece que el precio de una opción de compra menos el precio de una opción de venta es igual a la diferencia entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio ajustado por el valor. Bueno, ahora tenemos los principios de valoración. Los principios de valoración son conceptos fundamentales utilizados en la determinación del precio de los activos financieros y algunos de estos principios incluyen el no arbitraje. El principio de no arbitraje establece que los precios de los activos deben reflejar su verdadero valor y que no debe ser posible obtener ganancias sin asumir riesgos. Replicación perfecta, que implica que un activo puede ser valorado mediante la creación de una cartera o que replique exactamente los flujos de efectivo. Esta cartera se compone de activos existentes y permite eliminar el riesgo y determinar el precio adecuado. La neutralidad al riesgo, que asume que los inversionistas son indiferentes al riesgo y valoran los activos únicamente en función de sus rendimientos esperados. Bueno, ahora tenemos el precio versus el valor.
El precio se refiere al valor monetario en el que se compra o vende un activo en el mercado. Es el resultado de la oferta y la demanda, así como de otros factores externos. Por otro lado, el valor representa la estimación subjetiva o intrínseca de un activo, basada en factores como los flujos de efectivo futuros, los riesgos asociados y las expectativas del mercado. Ahora tenemos costos y beneficios. Los costos son los gastos o desembolsos necesarios para adquirir, mantener o utilizar un activo o servicio. Los beneficios son los ingresos, ganancias o ventajas obtenidas como resultado de una inversión, decisión o actividad. Bueno, aquí tenemos el Forward Rate Agreement. Este es un contrato financiero en el que dos partes acuerdan un tipo de interés a futuro para un préstamo o depósito a plazo determinado. Este permite fijar una tasa de interés para protegerse contra posibles fluctuaciones en los tipos de interés. Los swaps son contratos en los que dos partes acuerdan intercambiar pagos basados en diferentes variables financieras durante un tiempo determinado. Los swaps se utilizan comúnmente para gestionar riesgos, especular o aprovechar diferencias en la tasa de interés entre dos mercados. Ahora tenemos Value of Options. Y el primero es precio subyacente al final del periodo de la opción, el precio del activo subyacente en el momento de la expiración de la opción. Tenemos tiempo hasta la expiración. Cuanto más tiempo esté hasta la expiración, mayor es el valor de la opción. Tenemos el precio de ejercicio actual, el precio en el que se puede comprar o vender el activo subyacente en el futuro según los términos del contrato de opción. Tenemos la tasa libre de riesgo, esta es la tasa libre de interés que se utiliza para descontar los flujos de efectivo futuros. Y por último tenemos volatilidad y net cost of carry. La volatilidad es la medida de la variabilidad del precio del activo subyacente y el net cost of carry son los costos asociados con mantener una posición en el activo subyacente hasta la expiración de la opción. Bueno, y aquí vamos a ver la última serie ya para terminar, que es Portfolio Management, y vamos a empezar con la clase de activos. En esta tenemos la composición estable, que es básicamente obtener la composición correcta, que requeriría un monitoreo continuo y un reequilibrio frecuente, lo cual sería extremadamente costoso. Tenemos directamente invertible, que son los componentes subyacentes de una clase de activos que deben ser directamente invertibles. Los activos no invertibles incluyen indicadores económicos como el IPC, el PIB, etc. Tenemos el internamente homogéneo. No es eficiente tener subgrupos dentro de la misma clase de activos, ya que no se podrían ponderar adecuadamente según la utilidad esperada de una cartera. Tenemos los externamente heterogéneos. Si los activos son demasiado similares, se produciría una redundancia, lo que haría que el sector de inversiones haga un esfuerzo adicional para analizar sus rendimientos esperados y propiedades del riesgo. Al agregar una nueva clase de activos, aumenta la utilidad de la cartera por dos razones: un rendimiento esperado más alto en comparación con lo que la cartera tiene actualmente, o porque puede reducir el riesgo de la cartera al tener un riesgo más bajo o una baja correlación. No se requieren habilidades de selección para identificar gestores dentro del activo. La utilidad esperada para la cartera debería aumentar incluso si el asignador de activos elige gestores al azar dentro del activo. El capital privado versus mercados públicos, que es la prima de riesgo. Bueno, y acá hablando de riesgo, tenemos el riesgo sistemático, que es el que afecta a todo el sistema financiero o una parte significativa de él. Se refiere a la posibilidad de que eventos o shocks adversos afecten a múltiples instituciones financieras o a todo el mercado en su conjunto. Está relacionado con factores macroeconómicos, eventos globales o problemas en el sistema financiero que pueden desencadenar una crisis generalizada. Y por el otro lado tenemos el riesgo no sistemático, también conocido como riesgo específico. Es el riesgo que afecta a una empresa o activo específico y no se relaciona en el conjunto del mercado. Es el riesgo que puede ser diversificado o eliminado mediante la construcción de una cartera bien diversificada. Este tipo de riesgo está asociado con eventos o circunstancias particulares que afectan solo a una entidad o sector específico. Listo, ahora tenemos la correlación entre activos.
Esta es una medida estadística que indica la relación o interdependencia entre los movimientos de precios de dos o más activos. Una correlación positiva significa que los precios tienden a moverse en la misma dirección, mientras que una correlación negativa indica que los precios tienden a moverse en direcciones opuestas. La optimización de carteras que tenemos ahí indica que es el proceso de construir una cartera de activos de manera que se maximice el rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado o se minimice el riesgo para un nivel de rendimiento esperado. Se utiliza la teoría moderna de carteras para determinar la combinación óptima de activos que maximiza la relación riesgo-recompensa. Ahora tenemos Capital Allocation Line y el Capital Market Line. La CAL es una línea que representa todas las combinaciones posibles de un activo libre de riesgo y un portafolio eficiente de activos riesgosos. Y la CML es una inversión especial de la CAL que muestra las combinaciones óptimas de un activo libre de riesgo y un portafolio eficiente de activos riesgosos que maximizan la relación riesgo-recompensa. La CML es tangente a la frontera eficiente y representa la cartera óptima de mercado. Por último, tenemos la interpretación del beta. El beta es una medida de sensibilidad o volatilidad de un activo en relación con el mercado en su conjunto. Un beta de 1 indica que el activo se mueve en línea con el mercado, mientras que un beta mayor a 1 indica que el activo es más volátil que el mercado. Y por último, un beta menor a 1 indica que el activo es menos volátil que el mercado. El beta se utiliza para evaluar el riesgo sistemático de un activo y es una medida importante en la construcción y evaluación de carteras de inversión. Ahora tenemos las medidas de desempeño. Estas son herramientas utilizadas para evaluar y comparar el rendimiento de una inversión y estas comunes son el ratio de Sharpe, que es una medida que compara el rendimiento de una inversión con su nivel de riesgo. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mejor será el rendimiento ajustado al riesgo. Tenemos el ratio de Treynor, es similar al ratio de Sharpe, pero se centra en el rendimiento ajustado al riesgo sistemático. Utiliza el coeficiente beta como medida de riesgo sistemático. Y por último tenemos el alfa de Jensen, que es una medida que evalúa el rendimiento de una inversión en relación con su rendimiento esperado basado en el modelo del mercado. Un alfa positivo indica un rendimiento superior al esperado. Ahora tenemos la asignación de activos y selección de valores. Este implica decidir cómo distribuir los recursos entre diferentes clases de activos, acciones, bonos efectivos, etc., para lograr los objetivos de inversión. La selección de valores se refiere a la elección de valores individuales dentro de una clase de activos específica. El análisis fundamental es un enfoque de evaluación de inversiones que se basa en el análisis de los fundamentos subyacentes de una empresa, como sus estados financieros, su posición competitiva y su gestión. El objetivo es determinar el valor intrínseco de una inversión. Y por último tenemos el análisis técnico, que es un enfoque de evaluación de inversiones que se basa en el estudio de patrones y tendencias de precios basados y volúmenes de negociación para predecir movimientos futuros de precios. Se utiliza principalmente en el análisis de acciones y otros instrumentos financieros. Ahora tenemos la Declaración de Política de Inversión. Es un documento que establece los objetivos, restricciones y pautas de inversión de una entidad o fondo. Describe la estrategia de inversión, los plazos, los niveles de riesgo aceptables y otras directrices importantes. También tenemos el Gobierno Ambiental y Social, ESG por sus siglas en inglés. Hace referencia a la consideración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el proceso de toma de decisiones de inversión. Los inversores ESG buscan incorporar criterios sostenibles y éticos en sus carteras de inversión. Y tenemos las medidas de riesgo, que incluyen diversas técnicas y métricas utilizadas para evaluar y gestionar el riesgo de las inversiones. Esto implica identificar, medir y controlar los riesgos asociados con las inversiones, como el riesgo de mercado, el riesgo crediticio y el riesgo operacional. Los que tenemos aquí mismo como Risk Management Strategies and Risk Measures. Gracias por ver estas series conmigo. Espero que les haya gustado mucho y que pasen al siguiente nivel de CFA.